Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. En el podcast del día de hoy vamos a tener un tema relacionado con el sicomoro, también llamado como Ficus sicomorus. Algunos lo llaman higo morera porque las hojas se parecen a las de la morera y es una especie de higo que se ha cultivado desde la antigüedad. Vamos a mencionar eh, las etimologías del nombre en los diferentes idiomas. Hablaremos también de los textos bíblicos como en las escrituras hebreas, en el Nuevo Testamento se hace mención al sicomoro, los profetas de Israel hablan del sicomoro y cómo en diferentes regiones de la tierra prometida se menciona esta fruta, este árbol que tiene gran significancia. El podcast de hoy está dedicado especialmente para Da'at Ediciones. Les recomiendo a todos los interesados en temas de espiritualidad, temas de Kabbalah, que pues visiten el canal en YouTube de Da'at Ediciones. También los pueden seguir en la página de Facebook. Así que muy especial para Data Ediciones este podcast. Les hablaba del sicomoro. Y les decía que su nombre científico es Ficus sicomorus y es originario de África del Sur, del Sahel y al norte del trópico de Capricornio, excluyendo también las áreas de selva tropical del centro oeste. También crece naturalmente en el Líbano, donde hay de hecho una calle que lleva, que lleva ese nombre, la famosa calle Yamize, que hace referencia de este nombre, ¿no? De la palabra, porque en árabe el árbol del sicomoro se llama Shajar Yamiz. Por tanto, en el Líbano, en Beirut, en la capital, pues está esta calle con este nombre. Lo encontramos también en otras regiones, el sur de la península arábiga, en Chipre, en zonas muy localizadas de Madagascar, también en Israel o Palestina, en Egipto. En su hábitat nativo, el árbol se encuentra generalmente en suelos ricos a lo largo de ríos y bosques mixtos. Y les hablaba que el sicomoro se hace mención en los textos bíblicos, tanto en los textos judío-cristianos como en el texto de las escrituras del Tanaj, lo que los cristianos conocen como el Antiguo Testamento. O sea que en la Biblia se menciona 7 veces este sicomoro, o se utiliza el término shikma, y una vez se habla de él en el Nuevo Testamento, con la versión en griego de sicomoraia o sicomorea. Aunque no era tan común en Palestina, el sicomoro era un árbol frutal muy popular y valioso en Jericó y por ende en la tierra de Canaán en general. Encontramos referencias a este árbol del sicomoro en el libro de los Salmos, porque se enumeran con enredaderas como fuentes de alimento que fueron destruidas por Dios como parte de este castigo, estas plagas que fueron infligidas al pueblo egipcio. Y de esto se hace mención en el Salmo número 78. También, según este Salmo 78, se dice que el sicomoro no pudo sobrevivir en las regiones montañosas ni de Egipto ni de la tierra de Palestina, porque el granizo que cayó como parte de estas 10 plagas destruyó las viñas, los sembrados del sicomoro. En cuanto al libro de las crónicas, primero de Crónicas 27-28, habla del rey David como él nombra un oficial para que cuidase de los olivos y los sicomoros en las colinas occidentales. O sea que vemos que se cultivaban en aquella época desde los tiempos del rey David y mucho más antiguo. También el rey Salomón dice que eh, popularizó los cedros que fueron utilizados para la construcción del templo, el primer templo, que fueron cedros traídos del Líbano y que llegaron a ser tan populares como los sicomoros. O sea que estamos viendo que los sicomoros gozaron de popularidad en aquella época
desde muy antiguo, eran muy conocidos. Y si Salomón hizo los cedros tan comunes como los sicomoros, significa que los sicomoros era una fruta muy popular y muy conocida entre la población de Israel desde aquellas épocas. Como menciona Primero de los Reyes 10:27, Segunda de Crónicas 1:15, Segunda de Crónicas 9:27. También encontramos una referencia en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, verso 10, donde cuando se condena la arrogancia del pueblo de Israel, el profeta hace una comparación entre los cedros y los sicomoros. Qué curioso que Salomón popularizó los cedros igual que los sicomoros, y aquí está Isaías mucho tiempo después también comparando al sicomoro con los cedros. Nos encontramos también referencias a este árbol del sicomoro en el libro del profeta Amós, capítulo 7, donde Amós se refiere, dice el texto que el profeta Amós tenía como ocupación, digamos, secundaria, ¿no? Como un segundo trabajo, como vestidor o tierno de sicomoros. O sea que cortaba, se dedicaba a la recolección de estos frutos para la maduración, etcétera. También encontramos mención de este árbol en el Nuevo Testamento. En los textos cristianos, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, recordemos aquel incidente donde Jesús viene pasando con una multitud de personas, discípulos que le acompañan en la ciudad de Jericó, cuando está este hombre Zaqueo que quiere ver al maestro, y dice el texto que por su pequeña estatura no podía tener acceso a él, ¿no? Y quería que el maestro lo viese. Así que él decide subirse a un árbol para que cuando Jesús pase por allí lo vea. Y el árbol que él se sube fue un árbol de sicomoro. Lucas capítulo 19, verso 4 nos cuenta este relato. Ahora, en el texto del Talmud, recordemos el Talmud que está compuesto por es un comentario que encontramos aquí a la Mishnah, que es la ley oral, y la Gemara, que es el comentario de esta ley oral, y forman el Talmud, que es la ley oral del pueblo judío. En la Mishnah, escrita por el gran sabio Rabbi Yehuda Hanasí, hacia el año 200, nos encontramos en el capítulo 9 del Tratado Shevi'it del orden de Zeraim, que se delinean las fronteras de los diversos distritos de la tierra de Israel. Y se habla de cómo la Alta Galilea se refiere como el área al norte de Kafar Hananía, y se dice que allí el sicomoro no crece, así que en esa zona del norte de Galilea como que no había sicomoro, no se podía producir, pero que la Baja Galilea, que se encuentra al sur de Kefar Hananía, es donde crece el sicomoro. O sea que encontramos referencias geográficas en la tierra de Israel, donde incluso el Talmud nos habla de las regiones donde se producía, donde era fértil para el consumo y digamos la producción del sicomoro. También en el Talmud, en el Tratado de Berajot, de las bendiciones, se menciona el sicomoro en referencia al diezmo y su posterior bendición apropiada. O sea, hay una bendición en el judaísmo. Antes de comer cierta fruta se dice una bendición. Y está la bendición que se dice a la hora de comer el sicomoro. También nos encontramos que en otras culturas, por ejemplo en la mitología Kikuyu, el sicomoro se considera como un árbol sagrado. Y todos los sacrificios al creador supremo de esta cultura, esta religión, llamado Engai, se dice que todos los sacrificios se realizaron bajo un árbol de sicomoro. Y cada vez que caía el árbol Mugumu, simbolizaba un mal presagio, y los ancianos de la sociedad tenían que realizar rituales. Algunas de estas ceremonias llevadas a cabo bajo el árbol Mugumo todavía se observan hasta la fecha. O sea que estamos viendo que el árbol del sicomoro, pues, es muy popular. Desde tiempos remotos, tiempos bíblicos, hay referencias a este árbol frutal, incluso ya hemos mencionado en el texto bíblico. Así que este podcast de este día de hoy ha quedado como una curiosidad
pero también de una manera instructiva, educativa, en cuanto a estos árboles frutales que se mencionan en el texto bíblico, incluso en conexión con las plagas de Egipto, como ya hemos visto, y en otras culturas también. Es sumamente interesante cuánto podemos aprender de esta fruta del sicomoro, o llamado científicamente Ficus sycomorus. Otra vez, quiero reiterar de que este podcast está dedicado a Daat Ediciones y les quiero agradecer a todos ustedes, queridos amigos, por su atención, por haberme escuchado en el día de hoy, recordándoles que son bienvenidos a dejar sus comentarios y de aportar más información en cuanto a este tema si quiere compartir con el público en general. Les agradezco por la atención y hasta un próximo podcast.